Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel, hoy con información y con una dinámica también diferente para que usted esté bien informado. Me acompaña nuestro director, don Randall Rivera, y también mi compañera Katia Cárdenas. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, por supuesto, a nuestra audiencia, a Katia, porque todo mundo, usted, yo, usted que está en su casa, que está en su trabajo en hora de almuerzo o que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, se preguntará qué está pasando en Venezuela. Porque lo cierto es que el sábado, cuando detienen a Nicolás Maduro, todos esperábamos que detrás de su caída viniera la caída del régimen también, y eso no ha pasado, no ha caído el madurismo en Venezuela. Y como ustedes están tan atentos y nos han solicitado que no soltemos este tema, pues vamos a iniciar esta edición de noticias hablando de ese tema. Voy a saludar de una vez a Katia Cárdenas, que está con nosotros. Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, muchas gracias. Así es, bueno, Venezuela sigue en este momento en situaciones un poco confusas, podríamos decir. Por un lado, ya hay una nueva presidenta que fue juramentada este lunes, pero también entra este país en un estado de conmoción o decepción, lo que se considera también de otra forma. Y es que esto implica una limitación a las garantías individuales en este país. Esto, por ejemplo, ya en este momento está reforzando la cantidad de oficiales que están en algunos puntos críticos en infraestructura como puertos, en muchos sitios de la ciudad, y que van a estar limitando, oiga bien, en este momento manifestaciones, inclusive manifestaciones de apoyo a lo que hizo Estados Unidos. Entonces es un poco confuso, porque mientras Estados Unidos está diciendo que pues está dando una transición en la cual el gobierno estaría apoyando un poco más este derrocamiento de Nicolás Maduro, vemos medidas contrarias en Venezuela. Por otro lado, también la Fiscalía venezolana en este momento está anunciando una investigación por las muertes ocurridas durante este ataque armado del pasado sábado. Y otro tema que también generó mucha expectativa el día de ayer fueron esos disparos que se escucharon cerca del Palacio de Gobierno. Bueno, indica la policía venezolana que ellos efectivamente son los que dispararon por unos drones que estaban sobrevolando cerca de este Palacio Presidencial. Sin embargo, de momento Estados Unidos ha indicado que ellos no tienen que ver también con este tipo de drones que estaban sobrevolando. Entonces, para ordenarnos nada más, porque así de enredado está Venezuela, Meli y Katia, agradeciéndole de una vez también a Carlos Cascante, que está con nosotros, analista internacional de Noticias Repretel, a Orlando Deven, que es exiliado venezolano, a su hijo lo persiguió el SEBIN, está aquí en Costa Rica, él nos acompañó en la transmisión del sábado. Para entender un segundo, hay una duda que ya vamos a ir abordando de quién manda en Venezuela en este momento, esa es la duda primera. Hay otras dudas en toda esta historia. ¿Quién traicionó a Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con Delcy Rodríguez? Pero además ayer hubo una balacera, Melissa, en Caracas, que era justamente de lo que nos estaba hablando Katy, que ha elevado la atención un poco de qué es lo que está pasando en la capital de Venezuela. Y yo creo que también algo relevante, y que es la pregunta que no solo los venezolanos se realizan, sino todos alrededor, es ¿cayó el régimen o no? ¿Será entonces que continúa con Delcy a la cabeza o qué va a pasar en los próximos días? Bueno, hoy incluso Trump se pronunció también. Vamos a hacer todo el análisis con nuestros invitados especiales también, que ya don Randall los presenta. Vean ustedes la balacera ahí en pantalla. Este video que les estamos mostrando en este momento es la balacera que está ocurriendo, o que ocurrió, perdón, anoche en Caracas. Resultó en ser Miraflores, específicamente, muy cerca de la casa presidencial. Digamos que si nuestra casa presidencial está en Zapote, esto hubiera ocurrido más o menos en donde se hacen las fiestas de Zapote, en el campo ferial. Así de cerca estaba la situación. Antes de que Katia nos cuente qué es lo último que ha pasado en Caracas, voy a saludar a Carlos Cascante. Carlos, bienvenido a esta edición de Noticias Repretel. Por favor, contanos brevemente de arranque qué sabemos hoy de Venezuela. Carlos, buenas tardes. Un gusto estar con usted, Randall, y con sus colegas y con la gente que nos escucha. Un gran saludo a don Orlando. Tenemos claro varias cosas. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos ha insistido por diversos medios que ellos no se encuentran incorporados a un proceso de cambio de régimen, sino que van a trabajar con las actuales autoridades a cargo de Venezuela. Consideran que con esas autoridades, es decir, Delcy Rodríguez y la gente que ha quedado a cargo, pueden llegar a negociaciones que son importantes para los intereses de los Estados Unidos. E incluso ayer salía la noticia en cadenas estadounidenses
de que estaban planeando en reactivar la embajada en Caracas en algún tiempo, depende de cómo se muevan las cosas. Al mismo tiempo sabemos que van a seguir manteniendo la capacidad militar, y esto lo decía una figura muy importante del gobierno de los Estados Unidos, Stephen Miller, señalaba que ellos van a seguir manteniendo su actividad de presión sobre el actual gobierno, manteniendo su capacidad naval intacta en las cercanías de las costas de Venezuela. Son las 11:58. Orlando, bienvenido a esta transmisión de Noticias Repretel. A todos se nos enchinó la piel el sábado cuando Orlando en vivo se le quebraba la voz contándonos de la alegría que vivía ese día y de los reportes que estaba recibiendo de su familia que está actualmente en Venezuela. Orlando está aquí en Costa Rica. Orlando, bienvenido a Noticias Repretel. ¿Qué sabes de lo que está pasando en Venezuela? Pues buenas tardes, gracias Randall, gracias a la audiencia. Buenas tardes, don Carlos. La emoción del día sábado fue genuina y en las imágenes Repretel se vio a lo largo y ancho de todo el mundo esa emoción, pero ahora con cabeza fría, viendo los acontecimientos, y creo que se comentó de que esto es un proceso que no es a corto plazo. No podemos tener esa sensación de que todo va a acabar ya. Acuérdense que son 26 años, casi 30 años, de que los tentáculos de todo este régimen, tanto nacionales como internacionales, son muy largos, son muy poderosos. Y la administración Trump, y ya lo ha comunicado en diferentes ocasiones, ellos no van a cometer el gran error que se cometió con todo aquel gobierno interino de Juan Guaidó, que no llegamos a nada, y al contrario, la represión fue peor y el chavismo se afianzó más todavía. Entonces ellos están siendo muy cautelosos, están viendo que, vamos a decirlo así, que el mismo chavismo trate de desmantelarse o trate de abrir las compuertas para que se pueda hacer una transición, y también se repitió, ordenada y sobre todo en lo posible pacífica. Entonces, claro, los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Pero Orlando, aún así te pregunto, ¿para vos es una buena noticia lo que está pasando en Venezuela? ¿Sigue siendo una buena noticia? No, vamos a decir lo que te deja algo de decepción, pero hay que verlo de ese contexto y cómo la administración Trump lo está tomando, cómo se está enfocando para que esto no se escape de las manos. Pero sí, vamos a decirlo, si me preguntas como ciudadano, y a cualquier venezolano posiblemente le estarías preguntando como ciudadano, es algo decepcionante. Pero con cabeza fría hay que ver cómo se va evolucionando los acontecimientos en Venezuela. Pero sí podemos decir algo, ¿verdad? Hay un cambio. Hace un año, 2 años, no teníamos ni la esperanza. Ahora vemos que se puede profundizar un cambio. Hay una brecha, todavía no hemos salido del túnel, pero se ve un rayo de luz al final del túnel. Por lo menos se ve el rayo de luz. La luz, a eso iba, pero posiblemente se sientan, sí, todavía dentro de ese túnel. Muchas gracias, don Orlando. Y es que, como decía hoy, por ejemplo, Donald Trump se refirió, Katia, ¿qué más ha pasado este martes? Luego de la primera audiencia contra Nicolás Maduro que se realizó este lunes. Así es, Melissa. Bueno, importante que Donald Trump dio un discurso la mañana de este martes y ya se dirigió a la Cámara de Representantes. Él sigue catalogando como brillante este ataque que se dio el pasado sábado y también se ha referido a esta posibilidad que tienen ahora muchas empresas estadounidenses petroleras de poder exportar, según él, explotar de una mejor forma este petróleo en Venezuela. Por supuesto que alrededor del mundo también siguen surgiendo muchas críticas ante este ataque. La ONU desde ayer también se pronunció enfática contra este ataque, pero bueno, Donald Trump sigue considerándolo como un logro y dice que esto reafirma que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso sobre la tierra. Tenemos la información disponible para ir a ella. Vamos a ver la información antes de volver con este análisis, porque nos queda un montón de cosas. Vean, ¿quién traicionó a Maduro?
Que es la gran pregunta. Así es, ¿quién le dijo a Trump que no pusiera a María Corina Machado? Tenemos la respuesta, la ha revelado esta mañana el New York Times y Wall Street Journal. Vamos a la información, al reporte internacional que tenemos a esta hora. Bueno, más bien avísennos ustedes cuando tengamos listo el reporte. Importante que Trump sea... O que Katia vaya contándonos qué tenemos y nos presenta la información que tenemos esta así mañana. es importante indicarle a nuestros televidentes que hemos estado siguiendo minuto a minuto desde el pasado sábado, del momento en el que se dio a este ataque en Venezuela. Hemos estado siguiendo minuto a minuto todo lo que ha acontecido tanto en Venezuela, en Estados Unidos, lo veíamos ayer, ¿verdad? También. Y por supuesto que en este momento está surgiendo muchísimas informaciones con respecto, ¿verdad?, a lo que ha sucedido. Importante indicar que Donald Trump se refirió exactamente esta mañana, se refirió a todo este ataque que él ha catalogado como brillante. Veamos, ya lo tenemos listo. Estados Unidos volvió a probar que tiene el ejército más poderoso, más sofisticado, más feroz. Es el más feroz de la Tierra. Nadie puede con nosotros. Nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Y vamos a empezar a producir cada vez más. Sigue siendo el tema del poderío del ejército de los Estados Unidos el tema principal. Carlos, ¿cómo entendemos esto? Porque lo que dice The Wall Street Journal y New York Times de esta mañana es que la CIA es la que le dice a Donald Trump: no le dé el poder a María Corina Machado, déjeselo a Delcy Rodríguez. ¿Cómo entendemos esto? Y ya le voy a preguntar a Orlando cómo toma esto él como exiliado venezolano, de que sea la vicepresidenta de Maduro, que ahí lo vemos esposado, yendo hacia un barco en el Caribe. ¿Cómo leemos que hayan llegado, capturado a Maduro y puesto a Delcy Rodríguez, Carlos? Hay varios elementos que parece que se tomaron en cuenta a la hora de la decisión. Uno es un informe muy duro de la CIA, donde señala que si se da una transición muy rápida de autoridades, eso podría causar un desorden en Venezuela, porque la oposición venezolana, representada por María Corina Rodríguez y Edmundo González Urrutia, difícilmente podrían manejar la salida de las autoridades del gobierno chavista. Y esto hay que entenderlo, Randall, en que es que no es solo cambiar 5 o 6 personas. Estamos hablando de miles de personas que están ocupando puestos de autoridad en el gobierno de Venezuela y que es muy difícil de sustituir al mismo tiempo. Y por otro lado, hay una claridad de que podría generarse una resistencia si esto se hace muy rápido. Al menos eso es lo que parece que dice el informe de la CIA. Entonces la recomendación de la CIA es: trabajen con el gobierno actual de Venezuela en una salida manteniendo el mayor nivel de presión posible para que se conduzcan de esa forma. Steve Miller ayer lo que decía era: nosotros estamos manejando Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme poderío, ya dimos una noción de fuerza y estamos intimidando a las autoridades que quedaron para que sigan nuestras instrucciones. Así de claro lo dijo Steve Miller en CNN. Ahora, el problema que puede enfrentar la administración, y que fue una de las advertencias que se hizo al momento de negociarse este tipo de salida o este camino, fue que no necesariamente todas las autoridades que integran el régimen actual de Venezuela van a estar de acuerdo con él. Y entre más dividida esté la cúpula, eso puede generar mucho conflicto interno para Delcy Rodríguez y puede complicar la situación social y de crispación en Venezuela. Y por otra parte, lo otro que se señalaba, y que la CIA lo había dicho también antes, es: esto es un riesgo confiar en personas que han formado parte del régimen durante 20 y resto de años. Ni Maduro confiaba en ellos. Exactamente, ni Maduro confiaba en ellos,
y lo que ha quedado demostrado a lo largo de estos 26 años es que es una camarilla, pero es una camarilla que tiene muchas disputas internas, muchas incluso animadversiones internas, y no es que todos se caen bien y no es que todos están de acuerdo en todo, sino que es una lucha de poder que han logrado en determinados momentos ponerse de acuerdo para continuar al mando de Venezuela. Efectivamente. Ahora, don Orlando, usted como representante en este caso de la visión venezolana también, ¿cuál es la lectura que hace a la hora de conocer que efectivamente será Delcy Rodríguez quien continúe al mando una vez que Maduro es llevado ya por las autoridades de los Estados Unidos? Ya decíamos lo de la esperanza y esto, pero realmente, ¿cuál es la lectura que ustedes realizan al respecto? Mira, vuelvo otra vez desde el ciudadano común, ¿verdad? Por supuesto uno está aquí desde el exilio, hay que ver el ciudadano común de a pie en Venezuela. Los tiempos a veces de la política no son los mismos tiempos que requiere la ayuda humanitaria, liberación de los presos políticos, represión todavía en las calles, el miedo que todavía hay a manifestarse o a vamos a decirlo, a decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Lamentablemente esos tiempos no son iguales. Yo considero que la administración Trump tiene que presionar a esta señora o como sea para que esa represión cese de una vez por todas y liberen a los presos políticos. Hay personas encarceladas todavía, claro, que tienen problemas de salud, que tienen que ser urgentemente tratados, así como al señor, le voy a decir señor Maduro con respeto a la audiencia, al señor Maduro sus derechos, el juez les concedió revisión médica, así tienen que hacer y así tiene que presionar la administración Trump de que eso ocurra. Claro. Yo estoy de acuerdo también desde el punto de vista objetivo con don Carlos, de que tiene que haber una transición ordenada, y esto, si no se hace con unos tiempos adecuados, se puede salir de las manos y el efecto social va a ser peor. Claro, lo que nadie esperaba es que esa transición la encabezara Delcy Rodríguez. Por lo menos me parece que todos estamos sorprendidos y Orlando un poco decepcionado de esto. Pero ¿quién es Delcy Rodríguez? ¿Quién es? La señora esta, dice Orlando. Katia, ¿quién es Delcy Rodríguez? Bueno, justamente yo creo que para muchos era prácticamente desconocida. Yo creo que antes de este fin de semana muchas personas no conocíamos quién era Delcy Rodríguez ni la teníamos en el panorama. Realmente María Corina Machado era para muchos la sucesora, la que podría llegar a ocupar este lugar como presidenta de Venezuela, pero no, sorpresivamente fue Delcy Rodríguez. Pues aunque para nosotros sea desconocida, en Venezuela tiene una larga trayectoria política y también es abogada con muchísimos años de experiencia, ha sido ministra también de Economía, ministra de Comunicación y muy importante, ministra de Petróleo, que tiene un gran poder en Venezuela, pero también inclusive ha llamado la atención recientemente por la relación que tuvo con un reconocido actor de telenovelas. Definitivamente Delcy Rodríguez es todo un personaje perdón, Katia, hermana además, ojo, porque es que son dos hermanos, su hermano Jorge es el presidente de la Asamblea. ¿Quién la juramentó? Es como que aquí tuviéramos presidente de la Asamblea hermano y hermana presidente de la República. Todavía eso lo podemos ver después, pero también eso creo que le pone todavía más desconfianza, le genera a uno, pero bueno. Pero si algunos se preguntaban también de qué tenía especial Delcy, hay otro elemento, don Randall, y es que ella es hija de don Jorge Antonio Rodríguez, sí, quien es considerado todo un mártir revolucionario. Entonces, qué mejor forma también de generar el apoyo del pueblo. Veamos más detalles acá también de quién es Delcy Rodríguez. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde. Delcy Rodríguez es la primera mujer en la historia en convertirse en presidenta de Venezuela, pero también tiene una larga trayectoria política en ese país. A sus 56 años era la vicepresidenta de Venezuela desde el 2018, hija de Jorge Antonio Rodríguez, considerado un mártir revolucionario. También hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. A pesar de mostrar apertura a colaborar con Estados Unidos, en los últimos días también mantuvo una postura de apoyo a Nicolás Maduro. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro
y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. En agosto del 2024 se convirtió en ministra de Hidrocarburos, lo que la convirtió en una figura clave. También se desempeñó como ministra de Economía y de Comunicación. Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención recientemente es la relación que tuvo con el actor Fernando Carrillo, protagonista de la famosa telenovela Rosalinda. Carrillo ha dado polémicas declaraciones definiéndola como el amor de su vida. Fue una relación muy difícil porque tanto del lado de ella le dirían: ¿qué haces tú con ese tipo que es un interesado? Del lado mío me decían: ¿qué haces tú con esa tipa fea? Después de estar con Catherine Fulop. Delcy es bella, yo la veo, es bella, es brillante, es noble, es buena amiga, es protectora, es una lumbrera, pana. Se lee un libro de 500 páginas en una noche. También la defendió de las críticas que indican que podría haber sido la figura que traicionó a Nicolás Maduro. Un gran amor, una gran mujer, y no nada más un gran amor mío, es un gran amor de Venezuela, ¿vale? Una mujer que está primero la patria, primero la familia, primero su entorno, protege a su entorno como nadie. Delcy Rodríguez es abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela y cursó estudios de Derecho Social en París. También cursó una maestría en Londres. Hoy es la figura clave que lidera Venezuela, eso sí, vista muy de cerca por el gobierno estadounidense. Bueno, y es que aunque para algunos fue sorpresivo, realmente el ataque a Venezuela y el arresto a Nicolás Maduro se gestó desde meses atrás según una investigación. En 2 reuniones en Qatar se habría pactado que Delcy Rodríguez tomara el poder, incluso con el aval de Nicolás Maduro. El ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro tomó a muchos por sorpresa, pero al parecer ya llevaba meses de preparación. Según una investigación del medio Miami Herald, publicada desde octubre, un grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano, encabezados por la hoy presidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, promovieron directamente en los últimos meses una serie de iniciativas destinadas a presentarse ante Washington como una alternativa más aceptable al régimen de Nicolás Maduro. Según la publicación, se realizaron 2 reuniones en Qatar con propuestas presentadas en abril y en septiembre del 2025. Que incluso estarían aprobadas por Nicolás Maduro y tendrían la intermediación de Qatar. Se plantearon varios escenarios en los que Delcy Rodríguez actuaría como figura de continuidad, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezaría un gobierno de transición. El argumento central es que los hermanos Rodríguez representarían una versión más digerible del llamado chavismo para Washington, ya que ninguno había sido acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico. Todo esto indicaría que desde abril del año anterior se planteaba la posibilidad de que la hoy presidenta de Venezuela asumiera el lugar de Maduro y promoviera lo que llamaban un madurismo sin Maduro. La información fue tachada como mentira por la hoy presidenta de Venezuela. Al parecer se dieron múltiples opciones de exilio a Nicolás Maduro antes de derrocarlo por la fuerza. El informe indica que los venezolanos habían ofrecido secretamente una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar al aparato de poder, lo cual es similar a la estrategia que ha indicado el gobierno estadounidense estaría llevándose actualmente en Venezuela. Bueno, don Randall, Melissa, aquí lo tienen, ya podemos ponerle nombre a quien fraguó este acuerdo y también dónde se hizo. Así es, Delcy Rodríguez, para que vean lo importante que es Delcy Rodríguez, ¿verdad? Aunque los titulares de prensa los acaparara Nicolás Maduro. Entonces uno podría interpretar, Carlos, que la traidora es Delcy Rodríguez, incluso su hermano Jorge. Pero, ahí nos dejaba un poco entrever que Nicolás Maduro podía haber estado de acuerdo. Sabía. Es más, yo oí Estados Unidos ya dejó de decirle que era el líder del cartel de los soles. Yo no lo descartaría del todo que Maduro estuviera de acuerdo, que le diera miedo que lo mataran y que lo sacaran, Carlos, de Venezuela. ¿Qué sabemos de esa novela, detrás de esta historia? Bueno, Randall, hay muchas versiones atrás de eso. Es difícil establecer una versión original. Eso le tocará más a los historiadores cuando vean ya los archivos que se desclasificarán en unos 25 años realmente quién
traicionó a Maduro o no fue traicionado, sino simplemente fue una decisión de supervivencia del régimen y Maduro, digamos que fue la pieza para salir de esto. Eso creo que le tocará a los historiadores, pero me parece algo sumamente relevante señalar que en este tipo de procesos, y a veces eso que es algo que se pierde de vista, se negocia mucho antes de que esto se produzca. Es decir, hay mucha evidencia, e incluso el presidente Trump lo dejó muy claro, que con Delcy venían hablando, y aunque hoy Trump diga que no hubo ninguna traición, sino que fue un acto completamente desarrollado por la inteligencia de la CIA, lo cierto del caso es que la CIA tenía informantes, de forma tal que hay elementos que nos hacen ver que Maduro no era una persona ya potable para el propio grupo que tiene el poder en Venezuela, y que fue la pieza de cambio que le permite a Trump decir, soy un ganador, saqué a Maduro, véanlo, lo están juzgando, hoy por menos delitos que ayer, pero lo están juzgando, y vamos a conducir Venezuela a través de la capacidad militar y la demostración de fuerza que hemos hecho. Es decir, eso le funciona muy bien a la imagen del presidente Trump. Hay un elemento adicional, Randall, en estas negociaciones que parece ser muy interesante, y es que todavía no sabemos, porque no ha brotado información, de qué opinaba una figura clave en todo este proceso, que es Diosdado Cabello. Siempre ha estado vinculado con la seguridad de Venezuela, con la inteligencia venezolana. Incluso su primo es el director de inteligencia, de forma tal que todavía no sabemos qué opinaba Diosdado Cabello de todo esto, e incluso se advertía, ¿verdad?, que no necesariamente estaba metido él dentro de estas negociaciones. Eso todavía no lo sabemos, pero la figura de Diosdado Cabello es una figura a seguir a partir de este momento. Claro, a mí, Melissa, me sigue, yo veo hablando aquí con nosotros, a cuyo hijo siguió el SEBIN en Venezuela, y pienso en la esperanza que tuvieron los venezolanos el sábado al ver que se llevaban a Maduro esposado, y que hoy empiecen, Meli, a darse cuenta, digamos, que había un plan que se había, digamos, negociado de una especie de madurismo sin Maduro. O sea, que el régimen se mantenga, Melissa. Así es, bueno, pero que sea el mismo Orlando quien nos lo cuente, porque incluso ha surgido, nada oficial, pero incluso la posición de Maduro al llegar a Estados Unidos, saludando, deseando un nuevo año, que podría decir mucho sobre, efectivamente, que él podría conocer muy bien lo que le espera tras un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, don Orlando. Bueno, con respecto a ese saludo, eso es tratar de enfocar una imagen de que la gente se sienta conmovida, que se sienta, ay, pero ese señor, ese hombre era bueno, ¿por qué lo agarraron? ¿Por qué se lo están juzgando? Eso realmente no es, así no son. Han hecho, bueno, repito, mucho mal. La evidencia más clara y más contundente son casi 10 millones de venezolanos por todo el mundo, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, como tampoco no se puede tapar el sol con un dedo de que hubo un proceso electoral y se obtuvo la gran mayoría. Y sumado a eso, a toda la diáspora en Venezuela, en el exterior, no nos dieron el derecho de votar, no nos dieron el derecho consular, como si nos está pidiendo Maduro ante los tribunales en los Estados Unidos, su derecho consular. Eso a nosotros se nos ha negado identificación, pasaporte, en fin. Entonces, eso no es el régimen. El régimen, una cosa, 26 años desangrando al país, 26 años vendiendo el país a otras naciones. Ahí tienen lo que pasó, la guardia pretoriana que tiene eso ni era ni venezolano, eran cubanos. El sistema de investigación de Venezuela lo tiene los cubanos. Claro. Ellos conocen todo lo que es el libro de los cubanos. Tienen experiencia.
Claro, Orlando, de alguna manera, y voy a decirlo muy a lo tico, es la chicha que les dan, de decir, todos los derechos que nosotros hemos ido perdiendo, hoy Maduro, allá en la Corte de los Estados Unidos, así es, los tiene y los está exigiendo. Y creo además que es la posición costarricense. Esta misma mañana le preguntábamos a la gente en nuestras redes sociales, también ayer, le preguntamos a la gente en redes sociales si estaba de acuerdo con la acción de la detención de Trump, y un 98-99% estaba absolutamente de acuerdo, Melissa y Katia, así es que prácticamente Costa Rica es uno, Katia, usted no me deja mentir, de los que lidera ese apoyo a la detención de Nicolás Maduro. Así es, don Randall. De hecho, Costa Rica es el país latinoamericano en este momento con más apoyo a esta detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Justamente queremos ampliar en este detalle y en por qué se da también este apoyo, y nuestro compañero Josué Vargas nos tiene también más detalles. Se fue a San José y nos informa. Adelante, Josué. Y es que la casa encuestadora Altica hizo una encuesta entre 9 países latinoamericanos y le preguntó a sus ciudadanos su opinión respecto a la captura que hizo Estados Unidos de Nicolás Maduro en Venezuela. Justamente Costa Rica es el país que obtuvo la mayor aprobación respecto a esta detención. Un 87% de los costarricenses dijo estar de acuerdo. 4 de estos países con las mayores tasas de aprobación según esta encuesta también se caracterizan porque sus gobiernos aprobaron la captura de Nicolás Maduro. Además son países en donde la tasa de venezolanos es bastante alta respecto a otros países. Figuran en la lista, por ejemplo, Panamá, Chile, Perú y, por supuesto, Costa Rica. A favor de la detención. Ni a favor ni en contra, soy apolítico. A favor. Excelente. Cada quien gana lo que se merece en esa vida, ¿verdad? Un 87% de los costarricenses está a favor de la captura de Nicolás Maduro. Abajo nuestro están Chile con un 78% de las opiniones, Colombia con un 77%, Panamá con un 76% y Perú con un 74% de aprobación. ¿Usted qué opina de la detención de Nicolás Maduro? ¿La apoya o la rechaza? No, totalmente la apoyo. De hecho, yo soy costarricense y vivo en Chile y soy de la comunidad de costarricenses en Chile. Y obviamente que allá todos allá en Chile y acá en Costa Rica estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en Chile hay 1 millón de venezolanos. Bueno, por todo lo que ha pasado, todo lo que han vivido los venezolanos, ha sido una situación muy difícil a nivel económico, bueno, en muchas áreas, ¿verdad?, de que ellos no han tenido una democracia libre. Los países con mayor aprobación están entre aquellos que más migrantes venezolanos han recibido por cada 100.000 habitantes. A Costa Rica han llegado 30.000 venezolanos. Además, a excepción de Colombia, sus gobiernos celebraron la acción de Estados Unidos para detener al mandatario de Venezuela. Digámoslo, un corrupto, un narcotraficante y un dictador, no hay otra palabra, representa mucho lo que el país de Venezuela está comiendo. Cada quien gana lo que se merece en esa vida, ¿verdad? Lo que yo opino es que Nicolás Maduro le hizo daño al país de él. En contraste, el mayor rechazo se registra en México, donde un 42% no apoya la intervención militar de Estados Unidos. Le siguen Ecuador con un 36%, Uruguay un 33% y Argentina un 31%. En Costa Rica solo un 9% se manifestó en contra. Doña Carmen, ¿escuchó usted hablar sobre la detención de Nicolás Maduro? Ah, sí. ¿Qué le pareció la noticia? Pues la verdad es que no me alegra, porque creo que los Estados Unidos está interesado por el petróleo, no por los seres humanos. En Irak, en todos esos países del mundo están sufriendo los niños y las madres. Mucho inmigrante, han sufrido demasiado y es hora ya de que pues pongan en su lugar ya a ese régimen. 3 de cada 4 costarricenses consideran verdaderas las acusaciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro. No obstante, pese al alto respaldo a la detención, la mitad de los encuestados cree que Estados Unidos podría intervenir otros países de Latinoamérica, mientras un 33% lo descarta. ¿No le preocupa que Estados Unidos intervenga de esa forma con otros países? No, para nada. Creo que así debería ser. Además, 6 de cada 10 ticos considera que ante la salida de Maduro debe ser la oposición venezolana la que asuma el poder en ese país. La encuesta se realizó a ciudadanos de 9 países entre el 3 y 4 de enero.
La Universidad de Costa Rica, a través de la encuesta que hizo el CIEP en 2025, reveló que el 75% de los costarricenses apoya la democracia por encima de cualquier otro régimen político. Solo un 13% respaldaría una dictadura. Bueno, como vemos ahora, queda pendiente estar vigilante a qué va a suceder en las próximas horas en Venezuela. También con este régimen de excepción ya se reporta que se están deteniendo periodistas, deteniendo a manifestantes y a todo aquel que esté apoyando a Estados Unidos. Entonces, pues el cambio no se ve tan claro en este momento, pero por supuesto que vamos a estar pendientes también a estas medidas y a las medidas que esté tomando Estados Unidos, don Randall. Katia, yo estaba pensando dos frases, no pude escoger, así que voy a usar las dos. O nos dieron a tolillo con el dedo o nos dieron un alegronazo burro. O nos agarraron de tontos y agrego la tercera. Así me siento yo, sí. ¿Verdad? No sé, y por eso de pronto los venezolanos lo perciban diferente, pero desde afuera es lo que parece. No sé, Orlando decía que él ve una luz en el túnel, eso es un avance, o sea, por lo menos están un pasito más adelante. Creo que el sábado pensamos todos que estaban más adelante, que la luz era un poco más grande, creo que la luz es más chiquitita. Pero Carlos, y le reconozco a Carlos porque, digo, además trabaja en diplomacia desde hace muchísimos años, y entiendo que él ve el mundo diferente en estos procesos. Carlos, es un proceso en desarrollo que hace la transición viable y no como todos quisiéramos, digamos, que sea de un momento al otro. Vos sí ves que ha empezado a caer la pieza del dominó, un dominó que avanza muy despacio, desesperantemente despacio, Carlos, pero que avanza finalmente. Randall, yo siempre comento cuando veo este tipo de regímenes, este tipo de estructuras de poder, que esta gente siempre lleva una vida de supervivencia. Ellos se preparan para sobrevivir. Claro. Y el régimen de Venezuela tiene doctorado en sobrevivencia. Entonces, hasta que yo no vea que el dominó verdaderamente empieza a caer, que efectivamente se abra una apertura, que se haga un cronograma de salida, yo siempre veré esto como un ejercicio del régimen por sobrevivir. Claro, en lo que es especialista. En lo que es especialista, y justamente lo que hemos visto a lo largo de estos días, que se me han hecho como años, es cómo el régimen está intentando sobrevivir. Los Estados Unidos intentan salvaguardar sus intereses, y lo que yo espero ver es la reacción del pueblo venezolano y de la organización de la oposición venezolana frente a este escenario. Claro. A mí me da la impresión que la oposición venezolana, que ha tenido históricamente muchos problemas, se confió mucho de la acción de los Estados Unidos y se hizo muy dependiente de la actuación de los Estados Unidos, y eso al final lo debilita a la hora de enfrentar esto. Claro. Carlos, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Orlando, muchas gracias también por habernos acompañado. Un abrazo a tu familia, ojalá logren ver esa luz al final del túnel mucho más grande en las próximas semanas. Orlando, muchas gracias. Gracias a ustedes, a la audiencia, y seguimos, Repretel sigue dándonos una voz, dándonos imagen, que eso es importante para la comunidad venezolana. Gracias, Orlando. De hecho, Noticias Repretel es el único noticiero de los grandes noticieros del país que transmite también a través de redes sociales. Yo aquí estoy viendo los comentarios en YouTube y en Facebook, y con mucho gusto a nuestra audiencia que nos dice gracias por el análisis de hoy, con muchísimo gusto. Katia, muchas gracias. ¿Qué sigue nada más de cierre que tenemos que estar atentos en estas horas en Venezuela, Katia? Pues sí, en las próximas horas nuevas medidas podrían estar anunciándose por el gobierno de Venezuela, también con este nuevo estado de excepción, y también en Estados Unidos sigue este proceso contra Nicolás Maduro, que hay nueva fecha de audiencia también, entonces seguimos pendientes, por supuesto. Son las 12:32, sigue Melissa con mucha más información.